El poder del pensamiento positivo por Norman Vincent Peale. Capítulo 17. ¿Cómo servirte de tu ser superior? 4 hombres se encontraban en los vestidores de un club campestre, luego de una partida de golf. Su plática sobre sus anotaciones derivó en una conversación acerca de sus dificultades y problemas personales. Uno de ellos estaba especialmente abatido. Los otros, sus amigos, se habían dado cuenta de su ánimo decaído, incluso habían organizado esa partida para distraerlo de su difícil situación. Esperaban que un par de horas en el campo de golf le concedieran cierto alivio. Sentados ahora después del encuentro, le hicieron varias sugerencias. Por fin, uno de ellos se dispuso a marcharse. Sabía de dificultades, había tenido muchas, pero había encontrado algunas respuestas vitales a sus problemas. Tras un momento de vacilación, puso una mano sobre el hombro de su amigo. George dijo, espero que no pienses que te sermoneo porque no es así, pero me gustaría sugerirte algo. Es sobre cómo superé mis dificultades. De veras funciona si la pones en práctica y es esta. ¿Por qué no te sirves de tu poder superior? Palmeó con afecto la espalda de su amigo y dejó al grupo. Los demás se quedaron pensando en eso. Por fin, George dijo lentamente, sé que me quiso decir nuestro colega y dónde reside el poder superior, pero me gustaría saber cómo recurrir a él. Eso es lo que necesito ahora. A su debido tiempo, este sujeto descubrió cómo recurrir a su poder superior y esto lo cambió todo para él. Ahora es un hombre sano y feliz. Ese consejo dado en el club de golf es en verdad muy sabio. Hoy muchas personas son infelices, están deprimidas y sencillamente no van a ninguna parte respecto a sí mismas o sus condiciones. Pero no hay motivo de que se sientan así, realmente no hay. El secreto es que recurran a su poder superior. ¿Cómo se hace eso? Permíteme relatarte una experiencia personal. Cuando era joven, fui convocado a una gran iglesia de una comunidad universitaria. Muchos de los miembros de mi congregación eran profesores de esa universidad y ciudadanos distinguidos de aquel poblado. Quería justificar la confianza de quienes me habían dado esa magnífica oportunidad y en consecuencia trabajaba con ahínco, debido a lo cual empecé a experimentar una tensión excesiva. Todos debíamos trabajar mucho, pero no hay mérito en esforzarse o presionarse el extremo de no trabajar con eficiencia. Es como cuando se da un golpe en el golf. Si intentas someter a la pelota, harás un mal tiro. Lo mismo pasa en el trabajo. Me sentía nervioso y cansado. Incluso mi fuerza era inferior a la normalidad. Un día decidí visitar a uno de los profesores, el ya desaparecido Hugh Taylor, gran amigo mío. Él era un maestro excelente y también un gran pescador y cazador, con un gusto especial por las cosas de hombres. Era un amante de las actividades al aire libre. Sabía que si no lo encontraba en la universidad, estaría pescando en el lago y así fue. Él se acercó a la orilla tras avistar mi saludo. Están cayendo muchos peces. Vamos, dijo. Subí a su bote y pescamos un rato. ¿Qué pasa, muchacho? Me preguntó de repente con un tono comprensivo. Le dije que me exigía demasiado a mí mismo y que eso me tenía agobiado. No siento estímulo ni fuerza, le expliqué. Él rió entre dientes. Quizá te esmeras demasiado. Cuando el bote llegó a la orilla, agregó, ven conmigo a casa. Y tan pronto como entré a su cabaña me ordenó, acuéstate en ese sofá. Quiero leerte algo. Cierra los ojos y relájate mientras busco la cita. Seguí sus instrucciones
y pensé que iba a leerme algún párrafo de filosofía o cualquier otra cosa para distraerme, pero en cambio dijo: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40 del 28 al 31. Preguntó entonces: ¿Sabes qué estoy leyendo? Sí, el capítulo 40 de Isaías, respondí. Me da gusto que conozcas la Biblia, comentó. ¿Por qué no la aplicas? Relájate. Respira hondo 3 veces y exhala poco a poco. Practica el acto de descansar en Dios. Confía en su apoyo y poder. Cree que te lo dará ahora y no pierdas contacto con esa fuerza. Entrégate a ella. Permite que fluya a través de ti. Pon en tu trabajo todo lo que tienes. Por supuesto que debes hacer eso, pero hazlo en forma tranquila y relajada, como un bateador de las grandes ligas. Él mece el bat con soltura y no se empeña en lograr que la pelota salga volando del parque. Solo hace todo lo que puede y confía en sí mismo, porque sabe que posee grandes reservas de energía. Luego repitió una parte de aquel pasaje: Los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Esto sucedió hace mucho tiempo, pero nunca he olvidado esa lección. El profesor Tilro me enseñó a apoyarme en mi poder superior y créeme que sus sugerencias surtieron efecto. No he dejado de seguir el consejo de mi amigo y nunca me ha fallado en los más de 20 años que han transcurrido desde entonces. Mi vida está sobrecargada de actividad, pero esa fórmula de poder me da toda la fuerza que necesito. Un segundo método para servirse del poder superior es a aprender a adoptar una actitud positiva y optimista ante cada problema. En proporción directa con la intensidad de la fe que reúnas, recibirás poder para resolver tus situaciones. Hágase en vosotros según vuestra fe. Mateo 9:29. Es una ley básica para triunfar en la vida. En efecto, existe un poder superior el cual puede hacer todo por ti. Apóyate en él y experimenta su gran utilidad. ¿Por qué te das por vencido cuando eres libre de recurrir a ese poder? Exponle tu problema. Pide una respuesta específica. Confía en que la recibirás. Cree que ahora, mediante la ayuda de Dios, obtienes poder sobre tu problema. Hace tiempo llegó a verme una pareja de esposos que estaban en una gran dificultad. El caballero, exdirector de una revista, era una distinguida figura en los círculos artísticos y musicales. Todos lo apreciaban por su cordialidad y gentileza. También a su esposa se le tenía en alta estima, pero ella se había resentido de salud y ambos se habían retirado al campo, donde ahora vivían en condiciones de semi-reclusión. Él me contó que había tenido 2 infartos, uno de ellos muy severo. Su esposa decaía de modo sostenido y él estaba realmente preocupado por ella. La pregunta que me hizo fue: ¿puedo aferrarme a algún poder que nos ayude a recuperarnos físicamente y nos dé de nuevo esperanza, valor y fortaleza? La situación que describió era una serie de fracasos y motivos de desaliento. Francamente, pensé que él era demasiado sofisticado para permitirse adoptar y utilizar la simple verdad que sería necesaria para que la fe lo rehabilitase.
Le dije que dudaba que tuviera la capacidad indispensable para practicar la simple fe suficiente para abrir las fuentes del poder de acuerdo con las técnicas del cristianismo. Pero él me aseguró que hablaba en serio y que tenía un criterio muy amplio, de manera que seguiría las instrucciones que recibiera fueran cual fueran. Percibí su sinceridad y la verdadera calidad de su alma. Lo he estimado mucho desde entonces. Le di una receta muy sencilla. Debía leer el Nuevo Testamento y los Salmos hasta que su mente se impregnara de ellos. Le hice también la usual sugerencia de que aprendiera de memoria varios pasajes, pero sobre todo lo exhorté a utilizar la fórmula de poner su vida en manos de Dios y creer al mismo tiempo que el Señor lo llenaba de poder, lo mismo que a su esposa. Así que los dos debían creer sin dudas que eran guiados incluso en los detalles más triviales de su vida. También debían creer que en cooperación con su médico, a quien por casualidad yo conocía y admiraba, recibían la gracia sanadora de Jesucristo. Les sugerí que imaginaran que el poder sanador del gran médico ya operaba dentro de ellos. Rara vez he visto a dos personas más decididamente infantiles en su fe y cuya confianza fuera más completa. Ambos se entusiasmaron con la Biblia y solían llamarme por teléfono para comentarme algún maravilloso pasaje que acababan de encontrar. Me daban nuevas ideas sobre las verdades de la Biblia. Trabajar con ese hombre y su esposa fue un proceso auténticamente creativo. La primavera siguiente, Helen, como se llama la esposa, dijo: Nunca había experimentado una primavera más maravillosa. Este año las flores son las más hermosas que haya visto nunca. ¿Y has notado el cielo con sus extraordinarias formaciones de nubes y los delicados colores del alba y el atardecer? Las hojas parecen más verdes este año y nunca había oído a los pájaros cantar con tal éxtasis y melodía. Cuando dijo esto, había una luz de embeleso en su rostro y supe que su espíritu había renacido. Ella empezó a mejorar físicamente y recuperó gran parte de su fuerza. Su natural poder creativo comenzó a fluir otra vez y la vida adquirió un nuevo significado. En cuanto a Horacio, no ha vuelto a tener problemas cardíacos y su vigor físico, mental y espiritual lo distingue como un ser extraordinariamente vital. Ambos se han mudado a una nueva comunidad de cuya vida son ahora un centro. Donde quiera que van, tocan a la gente con una extraña fuerza edificante. ¿Cuál es el secreto que ellos descubrieron? Simplemente aprendieron a apoyarse en su poder superior. Este poder superior es una de las verdades más fascinantes de la existencia humana. A mí me pasman, por mucho que haya visto este fenómeno, los profundos, inmensos y arrolladores cambios que él realiza en la vida de la gente. En lo personal, soy tan entusiasta de todo lo que el poder superior puede hacer por las personas que me resisto a poner fin a este libro. Podría recitar una historia tras otra, un incidente tras otro de quienes al apegarse a este poder han visto renacer su vida. Este poder está siempre a nuestra disposición. Si te abres a él, se precipitará en ti como una potente marea. Está ahí para todos en cualquier circunstancia o condición. Esta enorme afluencia de poder tiene tal fuerza que arrasa con todo a su paso, de modo que echa fuera el temor, odio, enfermedad, debilidad y frustración moral, a los que disipa como si nunca te hubieran tocado y gracias a ello renueve y refuerza tu vida con salud, felicidad y bondad.
Durante muchos años me han interesado el problema del alcoholismo y la organización. Alcohólicos Anónimos. Uno de los principios básicos de esta última es que para poder ayudar a una persona, ella debe reconocer que es alcohólica y que no puede hacer nada por sí misma, que no tiene ningún poder dentro de sí, que está derrotada. Cuando acepta este punto de vista, está en posición de recibir ayuda de otros alcohólicos y del poder superior, Dios. Otro principio de esa entidad es la disposición a confiar en el poder superior del que el alcohólico deriva una fuerza que no posee. La operación de este poder en la vida de los hombres es el hecho más conmovedor y emocionante de este mundo. Ninguna otra manifestación de poder de cualquier tipo es igual a él. La obtención de poder material es una historia romántica. Los hombres descubren leyes, fórmulas y utilizan el poder para hacer cosas notables. El poder espiritual también sigue leyes. El dominio de esas leyes obra maravillas en un área más complicada que cualquiera de las formas de la mecánica, es decir, la naturaleza humana. Una cosa es hacer que una máquina funcione bien y otra muy distinta lograr que la naturaleza humana lo haga. Esto requiere mayor habilidad, pero se puede hacer. Un día en que estaba bajo las oscilantes palmeras de Florida, escuché la historia de una demostración de la actividad del poder superior en la vida de un hombre que había escapado en el último instante de la tragedia. Él mismo me contó que había empezado a beber a los 16 años, cuando eso era supuestamente lo que se debía hacer. 23 años después de haber comenzado como bebedor social, tocó fondo el 24 de abril de 1947. Un creciente odio y rencor contra su esposa, la cual lo había abandonado, y hacia su suegra y su cuñada, culminó en la decisión de matar a esas tres mujeres. Relato su historia tal como él me la contó con sus palabras. Para animarme a ejecutar esa sanguinaria tarea, entré a un bar. Un par de copas más me darían valor para cometer ese triple asesinato. Cuando llegué al bar, vi que un joven llamado Carl tomaba un café. Aunque yo había odiado a Carl desde mi niñez, su impecable apariencia me sorprendió, lo mismo que verlo tomando café en un bar donde antes gastaba en promedio $400 al mes en bebidas para él solo. También me desconcertó lo que parecía ser una extraña luz en su rostro. Intrigado por su aspecto, me acerqué y le dije: ¿Qué te pasó que estás tomando café? No he bebido un trago desde hace un año, contestó. Esto me asombró enormemente, porque ambos habíamos compartido muchas borracheras. Algo curioso de este asunto es que aunque odiaba a Carl, verlo así me conmovió. No pude evitar oír cuando preguntó: Ed, ¿te gustaría dejar de beber? Sí, lo he dejado miles de veces, respondí. Sonrió y dijo: Si de veras quieres resolver tu problema, no tomes y asiste a una reunión en la iglesia presbiteriana el sábado a las 9. Es una reunión de alcohólicos anónimos. Le dije que no me interesaba la religión, pero que tal vez iría. Aquello no me impresionó, pero no podía sacarme de la cabeza la luz que había visto en sus ojos. No insistió en que acudiera a la reunión, pero repitió que si quería hacer algo por mí, él y sus amigos tenían una solución a mi problema. Tras decir eso, se fue y me acerqué a la barra a pedir un trago, el cual, de algún modo, había perdido su atractivo. Por lo tanto, en lugar de tomarlo, me fui a casa, el único hogar que me quedaba, la casa de mi madre. Permítaseme explicar que había estado casado 17 años con una chica estupenda, pero que siendo una persona impaciente y sin fe en mí debido a mi alcoholismo,
Al final ella decidió pedirme el divorcio, de manera que yo había perdido no solo mi trabajo y todos mis bienes, sino también mi hogar. Luego de llegar a la casa de mi madre, forcejeé con una botella hasta las 6 de la mañana, pero no tomé nada. No dejaba de pensar en la apariencia de Carl. De este modo, el sábado en la mañana fui a verlo y le pregunté qué podía hacer para no tomar hasta las 9 de la noche, la hora de la reunión. Él dijo, cada vez que te acerques a un bar, licorería o cervecería, di una pequeña oración. Por favor, Señor, hazme pasar de lado por este lugar. Y añadió, después, corre como el mismísimo demonio. Así cooperarás con Dios. Él oirá tu oración y la carrera será la parte que pongas tú. Hice justo lo que él me dijo. Durante muchas horas, impaciente, tembloroso y acompañado por mi hermana, caminé por las calles de la ciudad. Por fin, a las 8 mi hermana me dijo, Ed, hay 7 cantinas de aquí al lugar donde asistirás a la reunión. Márchate, y si no llegas allá y vuelves a casa borracho, no por eso dejaremos de quererte y de esperar lo mejor, aunque algo me hace pensar que esta reunión será distinta a cualquier otra a la que hayas asistido. Con la ayuda de Dios, pasé de lado por esos 7 lugares. En la entrada de la iglesia miré casualmente a mi alrededor y el letrero de uno de mis bares favoritos me deslumbró. Nunca olvidaré la batalla para decidir si iría a ese bar o entraría a la reunión de Alcohólicos Anónimos, pero un poder más grande que yo me empujó a la reunión. Cuando entré a la sala donde iba a realizarse la junta, me extrañó mucho recibir el firme apretón de manos de Carl. Mi resentimiento contra él era cada vez más débil. Fui presentado entonces a muchos hombres de toda clase de ocupaciones: médicos, abogados, albañiles, molineros, mineros del carbón, trabajadores de la construcción, yeseros, peones. Los había de todos los tipos ahí. Había bebido con alguno de ellos los últimos 10 o 25 años y ahí estaban, sobrios un sábado en la noche y sobre todo felices. No recuerdo con claridad qué sucedió en esa reunión. Lo único que sé es que había tenido lugar un renacimiento. Me sentía diferente en mi interior. Al salir muy dichoso esa medianoche de la reunión, volví a casa con una fabulosa sensación de ligereza y dormí apaciblemente por primera vez en más de 5 años. Cuando desperté a la mañana siguiente, oí con claridad una voz que me decía: hay un poder más grande que tú. Si pones tu voluntad y tu vida bajo el cuidado de Dios, tal como lo concibes, Él te dará fortaleza. Era una mañana de domingo y decidí ir a la iglesia. Asistí a una ceremonia oficiada por un predicador al que había aborrecido desde que era niño. El autor desea comentar en este punto que es inevitable que el odio se asocie con la enfermedad emocional y espiritual. Cuando la mente se vacía de odio, se ha dado un gran paso hacia la recuperación. El amor es una fuerza muy curativa. Este pastor era uno de esos benévolos ministros presbiterianos que usan abrigos con faldones. No lo soportaba, pero la culpa era mía. Él era una persona decente. Estuve nervioso hasta la hora del canto y la colecta. Luego el predicador leyó las escrituras y su sermón se basó en el tema. Nunca menosprecies la experiencia de nadie. Jamás olvidaré ese sermón mientras viva. Me enseñó una valiosa lección: no menospreciar nunca una experiencia, porque quien la tuvo y Dios conocen la profundidad y sinceridad de ese suceso. Más tarde, terminé por apreciar a ese ministro como el mejor y más sincero hombre que he conocido. Cuando comenzó en realidad mi nueva vida es un asunto difícil de determinar.
si fue cuando encontré a Carl en el bar o cuando me resistí a entrar a las cantinas o en la reunión de alcohólicos anónimos en la iglesia, no lo sé. Pero yo, que durante 25 años había sido un alcohólico irremediable, me convertí de repente en un hombre sobrio. No habría podido hacer esto solo. Lo había intentado miles de veces y había fracasado. Pero recurrí al poder superior y el poder superior, que es Dios, lo hizo por mí. Conozco desde hace varios años al narrador de la historia precedente. Desde que está seco, ha tenido que enfrentar algunas dificultades financieras y otros problemas, pero nunca ha flaqueado. Hablar con él me conmueve extrañamente. No es lo que dice o cómo lo dice, sino que uno percibe una fuerza que emana de él. No es una persona famosa, es un esforzado vendedor de lo más común, pero el poder superior está en él, fluye por él y opera en su experiencia, desde donde se transmite a otros, incluyéndome a mí. Este capítulo no busca ser una disertación sobre el alcoholismo, aunque usaré todavía otra referencia en relación con este problema. Cito estas experiencias para mostrar de forma conclusiva que sí hay un poder capaz de rescatar a una persona del alcoholismo. Ese poder puede ayudar a todos a superar cualquier otra forma de frustración. No hay nada más difícil de vencer que el problema del alcoholismo. El poder capaz de realizar esa complicada proeza puede ayudarte, te lo aseguro, a vencer tus dificultades, sean cual sean. Permíteme comunicarte otra experiencia. Narro este caso con el mismo propósito de enfatizar que existe un poder susceptible de ser aplicado, aprovechado y usado que de forma misteriosa pero segura concede a quienes demuestran tener fe, la más notable de las victorias. En el Hotel Roanoke, en Roanoke, Virginia, una noche un hombre que desde entonces ha sido un buen amigo mío me contó la siguiente historia. 2 años antes, él había leído mi libro A Guide to Confident Living. En ese entonces, era considerado por sí mismo y por los demás un alcohólico irremediable. Era un hombre de negocios en una ciudad de Virginia y era tan capaz que, pese a su problema, mantenía un éxito sobrado, pero no tenía el menor control sobre su manera de beber y cada vez se deterioraba más. Después de leer el citado libro, en su mente se alojó la idea de que si iba a Nueva York podría resolver su dificultad. En efecto, llegó a Nueva York, aunque completamente embriagado. Un amigo lo llevó a un hotel y lo dejó ahí. Él recuperó lo suficiente el conocimiento para llamar al Botones, a quien le dijo que quería ir al Towns Hospital, famosa institución para alcohólicos que entonces precedía el ya desaparecido pero nunca olvidado doctor Silworth, uno de los profesionales más distinguidos en el campo del alcoholismo. Tras robarle los 100 o más dólares que tenía en la bolsa, el Botones lo llevó al hospital. Luego de varios días de tratamiento, el doctor Silworth fue a verlo y le dijo: Charles, creo que ya hicimos por usted todo lo que podemos. Me da la impresión de que usted está bien. Esa no era la práctica común del doctor Silworth, y el hecho de que haya manejado este caso de esa manera hace pensar en la mano conductora de un poder superior. Aún algo tembloroso, Charles llegó al centro hasta estar frente a las oficinas de la Marble College Church, West 29th Street, Nueva York. Sucedió que ese día era feriado oficial y la iglesia estaba cerrada. Salvo en esas ocasiones, siempre está abierta. No supo qué hacer, había confiado en que podría entrar a la iglesia y orar. Impedido de lograrlo, hizo algo extraño. Sacó de su cartera
una tarjeta de presentación y la depositó en el buzón. Tan pronto como hizo eso, lo envolvió una inmensa ola de paz. Tuvo una fantástica sensación de libertad. Apoyó su cabeza en la puerta y lloró como un bebé, aunque sabía que estaba libre, que en él había ocurrido un enorme cambio de cuya validez da fe el hecho de que desde entonces no ha dado marcha atrás. Ha vivido totalmente sobrio desde ese momento. Varias peculiaridades de este caso explican que sea tan impresionante. Primero, el doctor Silworth parece haber dado de alta a Charles en el momento indicado, en lo psicológico, espiritual y, hay que decirlo, sobrenatural, lo que revela que el médico mismo fue objeto de la guía divina. Cuando Charles me contó su historia en el Hotel Rannoch, 2 años después de ocurrida, tuve la sensación de que yo la había oído antes en preciso detalle, pero él no me la había contado hasta entonces. De hecho, nunca antes había hablado con él. Se me ocurrió luego que tal vez él me había escrito, pero me dijo que no había sido así. Le pregunté que si la había contado a una de mis secretarias, colegas o cualquier otra persona que hubiera podido retármela, pero contestó que la única persona a la que se le había relatado era a su esposa, a la que yo acababa de conocer esa noche. En apariencia, este caso había sido transmitido a mi subconsciente en el momento en que sucedió, como para que ahora yo pudiera recordarlo. ¿Por qué Charles dejó su tarjeta de presentación en el buzón? Tal vez se reportaba de manera simbólica con su hogar espiritual, con Dios. Esta fue una separación dramática y simbólica de su fracaso, y el recurso a un poder superior que lo libró de inmediato de sí mismo y lo curó. Este incidente indica que si existe un deseo profundo, intenso anhelo y búsqueda sincera del poder superior, éste será obtenido. En este capítulo he relatado historias de triunfo de experiencias humanas que cada cual a su manera señalan la continua presencia y disponibilidad de un poder renovador de la vida, fuera de nuestro alcance, pero también residente en nosotros. Quizá tu problema no sea el alcoholismo, pero el hecho de que el poder superior pueda curar a una persona de este grave mal enfatiza la gran verdad referida en este capítulo y a lo largo de todo el libro, de que no hay problema, dificultad o fracaso que no puedas resolver o vencer por medio de la fe, el pensamiento positivo y la oración. Las técnicas para lograrlo son prácticas y sencillas, y Dios te ayudará siempre, como ayudó al autor de la siguiente carta. Querido Dr. Peel, cuando pensamos en todas las maravillas que nos han acontecido desde que lo conocimos y empezamos a asistir a la Marble Church, no podemos menos que ver en esto un auténtico milagro. Cuando se advierte que justo hace 6 años estaba totalmente quebrado, pues de hecho debía miles de dólares y era un completo desastre físico, con casi ningún amigo en el mundo debido a mis excesos con el alcohol. Se entenderá por qué tenemos que pellizcarnos de vez en cuando para confirmar que nuestra buena fortuna no es en absoluto un sueño. Como bien sabe usted, el alcohol no era el único problema que tenía hace 6 años. Se ha dicho que yo era una de las personas más negativas que hayan existido, pero esa es solo una verdad a medias. Estaba lleno de quejas y de todas las formas de irritación, y era uno de los individuos más hipercríticos, impacientes y presuntuosos que usted pueda haber conocido en todos sus viajes. No piense que he superado todas esas obsesiones. No es así. Soy una de esas personas que tienen que trabajar todos los días en ellas, pero poco a poco, mientras trato de seguir sus enseñanzas, estoy aprendiendo a controlarme y a criticar menos a mis semejantes.
Y esto es como salir de una prisión. Nunca pensé que la vida pudiera ser tan plena y maravillosa. Atentamente, Dick. ¿Por qué no recurres entonces al poder superior?